That is Fernandez, bro. Yes, that's one. Look, this is the tree. I make the juice. I make the Es juice. como una acerola. A ver. I make the juice. I use my what I plant because That's when wonderful. when I will go buy everything, it's too expensive. That's true. I can do, and I make my juice. And if somebody will ask, I sell to 1 kilo. You can use this. This is not sugar. No sugar. Okay. You have sugar? Yes. Take now. You go drink. It make you energy. Oh, thank you. This I put sugar. This Okay. no sugar. No sugar. No take. Or drink all. You get more energy. Thank you. No, I like so much sugar. Yeah, no, I know. Cherries make too much energy. Yeah. Oh, Thank you so much. Bueno, acá tenemos el jugo de cherries tropicales o Nosotros las conocemos como acerolas. wow. Curry. Del curry, sí. Pork, Usale mucho. curry pork Yes, sería. yes. Oh, thank you so much, Santa. Thank you. Okay. Lo voy a guardar. Sun is coming. Yeah, sun is coming. After the ring of Here, Shiny. the weather is crazy, but it's not crazy. But I for us 1 week after the Yeah. after the Fue una noche muy tranquila en Mana, en nuestro lugarcito, bien refugiados de la lluvia, llovió toda la noche. No sé los mosquitos si tuvieron mucho trabajo, yo no lo sentí, quizás por abajo de la hamaca, no sé a vos si... Yo sí lo sentí. Pero bueno, dormí igual. Hoy ya salimos a la ruta con la esperanza de que haya sol, salió bien fuerte y enseguida se armó tormenta y a buscar refugio nuevamente. Sí, así que pasaron 20 kilómetros más o menos y antes de que nos agarre la lluvia encontramos una casa, entramos y estaba Santa, la dueña, una amorosa absoluta originaria de Surinam. Así que enseguida empezamos a hablar inglés, por suerte. Por suerte digo que hablaba inglés, entonces pudimos conversar un poco más, nos contó varias cosas y hasta nos mandó con cosas caseras que ella hace. Gracias, una genia. Y ahora creo que no sé, digo que no va a Según llover. ella, según Santa, capaz que no llueve más en todo el día, pero no sé, acá en 2 minutos pasa de sol a lluvia en 2 minutos. Y además es la temporada, o sea, no es nada que no se espere, sabemos que va a ser así. Te digo que parece como las sidras de niño, la botella. Pero no. Es jugo de acerola para más tarde, que se mantenga fresquito para la merienda. Ya se va a terminar de descongelar esa parte. Como quiera, los descongelamos y después le echo agua. No, que se vaya descongelando. Son los famosos carvet, siempre al lado del crique o de los arroyos. Lo que sí está lleno de mosquitos. Es comer y echarse. Hoy posiblemente dormamos en uno de estos o algo similar. Bueno, ya sabemos que hay que ponerse mucho repelente.
La Guyana, I be Yeah. a long time. But you are. I do agriculture. Where are you from? I condition. Ah. Look, Wow. Ah, wow. Many. huh? When I sell 1 euro one. Wow. You don't eat it? No, we don't know how to cook that, and we don't have the things to cook it. So. Now, if Would you you- if you all been that close to my home, I Yeah. will cook give you all, not a problem. But me, maybe I'm sleeping here. How do we call this? Huh? What's that? Wasa. Wasai. I will show it and show it just now. Where you live in, white man? In Argentina, In don't Argentina. have tree. No, this kind of fruit, no, we don't have it. La lluvia recién nos obligó a parar, pero en realidad nos vino bien porque pensábamos parar aquí en Iracubo, en esta iglesia católica, la iglesia de San José, que es muy conocida y bueno, vamos a verla porque al parecer es demasiado hermosa por dentro. La iglesia Saint-Joseph de Iracubo comenzó a construirse en el año 1887 y fue consagrada en 1893. El padre Prosper Gaffey fue quien estuvo a cargo de la construcción de la misma, al igual que de otras instituciones del incipiente pueblo. Los fondos destinados a la tarea pronto se agotaron y tanto el padre como los demás habitantes del pueblo aportaron los materiales, la mano de obra y el dinero necesarios para completar la obra. Cuando se terminó la construcción, el padre quiso que fuera decorada y para ello solicitó los servicios de un preso de uno de los campos de trabajo. Pierre Gouguier, oriundo de la metrópolis, fue condenado a 20 años de prisión por robo en 1889 y enviado a la colonia penal de la Guayana Francesa. En 1893 comenzó a pintar y decorar el interior de la iglesia. Durante su estancia, Pierre decoró casi 600 metros cuadrados de las paredes y el techo con frescos en los que plasmó su propio estilo. Intentó extender la labor por el mayor tiempo posible, pues en su situación esa labor le otorgaba una posición privilegiada. Dicen que luego de ello intentó escapar 6 veces de la gran colonia penal. Finalmente fue liberado en 1909.
parece que hoy vamos a dormir acá. No para de llover, nos quedan 20 kilómetros al lugar que queríamos. No sé si tiene sentido, vamos a pelear un poco más mañana, pero es muy constante la lluvia. Parece que 2 horas más vamos a llegar mojados y de noche. Parece que vamos a ir a preguntar allá. Hay un lindo techo. Finalmente vamos a probar suerte, a ver si llegamos. Vamos. Qué linda iglesia aquella. Ah, la misma. Tenemos que darnos la vuelta cada 2 kilómetros. Se paró con todo. El problema es que si no quedamos mojados, absoluto, vamos a quedar con lluvia y de noche. No, ya está. Así que no es conveniente andar así. Finalmente salimos a mojarnos básicamente porque regresamos a la iglesia. Estamos en la parte de atrás. Mangueamos el lugar para acampar. Y también estamos mangueando. Sí, de la cosecha de hoy. Sí, bueno, gracias a la gente de acá que nos dejó poner las hamacas atrás de esta iglesia tan linda. Ay, sí, hermoso. No, Tenemos está bien. agua por ahí. Si llueve nos bañaremos. Tenemos agua en general, así, y agua, tengo una Yo canilla. estoy esperando si viene el agua, que parece que se viene desde Desde el la este. dirección a donde íbamos, el este. Me voy a bañar bajo la lluvia nomás. Ahora queremos que llueva. Ya está.
Exactamente en el mismo techito donde nos tuvimos que refugiar ayer a la vuelta, nos tuvimos que refugiar ahora apenas a 100 metros de haber salido. Nos dimos cuenta que estaba lloviendo y nos vinimos antes que nos agarre la lluvia, así que vamos a esperar un par de minutos más y si no, salir con agua porque hoy sí o sí llegamos. En Curú nos está esperando a alguien, así que aunque sea chorreando empapado, hay que llegar. No importa hoy si nos mojamos, ya vamos a tener un lugar donde secar las cosas. Finalmente dejó de llover. Desde ayer a la tarde que estaba lloviendo. Durante la noche creo que no paró en ningún momento. Ahora parece que vamos a tener un buen rato sin esa amenaza. Queremos llegar a Curú, sí o sí hoy. Estamos a unos 90 kilómetros. Y también queríamos movernos porque estar parados hace que nos sintamos el olor a humedad asqueroso que tenemos. Un perro mojado de 2 días huele mejor que nosotros. No es que no nos hayamos bañado todas las noches, afortunadamente pudimos. Anoche fue con una canilla y con vasos, pero bueno, en mi caso me estoy secando con mi toalla que no logra secarse hace unos días, entonces es para pasar el rato nomás y dormir más cómodos. De hecho la llevo acá secando, es una forma de decir, pues no se seca. Y la ropa ya está húmeda y con estos cambios de sol, lluvia y humedad no huele de la mejor manera. Y este vientito que generamos pedaleando hace sentirnos un poco más frescos y sin tanto olor. Ojalá que podamos llegar temprano y que la lluvia haga que no paremos tanto en el camino. Vamos que se va a dar. Puy de Gigi es una marisma reconocida mundialmente como un humedal excepcional en el cual se pueden encontrar prados húmedos, bosques de arena, pantanos, manglares y sabanas inundables. Este espacio alberga una gran biodiversidad. Su flora está formada mayormente por plantas acuáticas, pero también se pueden encontrar orquídeas y arbustos de baja altura.
este era el lugar donde pensábamos llegar ayer, pero bueno, con el tema de la lluvia y que se nos estaba haciendo noche no llegamos. Hermoso. A partir de acá salen algunos senderos hacia arroyos y bueno, también por el medio de la selva, así que vamos a quedarnos un ratito a recorrer un poco. Ay, tengo un pelo. Y después seguimos. Creo que sí hubiese estado duro dormir acá porque los mosquitos a mí ya me están comiendo. Mosquitos y hormigas que se me subieron, así que en ese sentido estuvo bueno quedar allá. Vamos a ver un poco. En cuanto a la fauna, el humedal es hogar de muchas especies de aves, insectos, peces, reptiles como caimanes, tortugas y anacondas, y mamíferos entre los que se destacan el manatí caribe, el mapache cangrejo, el perro del monte, la cierva de los manglares, el carpincho y el mono ardilla. Lamentablemente, algunas de las especies que habitan en él están clasificadas como vulnerables, amenazadas de extinción o incluso gravemente amenazadas de extinción. Si bien la lluvia que nos acompaña durante todo este tramo explica en gran parte el caudal de agua de los ríos en la temporada, lo cierto es que la Guayana Francesa es uno de los territorios con más agua dulce en relación a su extensión, por lo que sus ríos suelen tener un gran caudal la mayor parte del año. La hidrografía de la región está formada por una densa red de humedales y arroyos periódicamente inundados, a los que se suma la condensación de la evapotranspiración de los árboles de la espesa selva ecuatorial, lo que hace que el recurso natural más importante esté siempre presente. Llegamos a Curú finalmente, ya estamos bañados, acomodados. Sí. Entonces, siempre... En el hogar del amigo Aritz Eugenio. Hola. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer y mira qué bienvenida. Con un plato, bueno, él nos va a decir en qué consiste el plato. Arroz con frijoles, con carne de coco, moringa y nopal. Oh, igual que lo que cocinamos nosotros en la ruta. Igual. sí. Riquísimo. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias, hermano, por recibirnos. You're welcome. Empezábamos a mezclar todos los idiomas.